Escucha el siseo que nadie quisiera oír, un sonido corto, casi como un suspiro de metal rasgando la arena, y luego el grito. Una mujer se desploma entre las tiendas, la mano marcada por dos pequeños puntos negros en la piel. El dolor le sube por el brazo como fuego líquido. A su alrededor, otras voces se mezclan en una sola. Lamentos, órdenes entrecortadas, el chapoteo de agua que se derrama en la arena y no sacia nada. En cuestión de horas, el murmullo de la madrugada se convierte en un rumor que recorre todo el campamento. Hay serpientes entre nosotros, serpientes que matan. ¿Por qué el Dios que había dejado caer maná del cielo, esa provisión diaria que sostenía la vida, permitió que algo tan letal invadiera el campamento? ¿Por qué envió serpientes al desierto? Si te quedas hasta el final de este estudio, entenderás no solo la respuesta histórica y lingüística a esa pregunta, sino también por qué Jesús recurrió a esta escena para hablar de su propia cruz. Además, veremos una pieza arqueológica que nos ayuda a entender cómo pensaban las gentes de aquella región cuando miraban a las serpientes. Pero antes, si este tipo de estudios te interesa, deja tu like ahora. Ayuda a que este contenido llegue a más personas que buscan profundidad bíblica. Imagina por un momento la Arabá, una faja de tierra que no pide compasión. No es el desierto romántico de palmeras y oasis, sino una depresión larga y afilada, bordeada por rocas rojizas y por una sal que llamea al sol. Caminos calcificados cruzan lomas que el viento pule sin descanso. En esa geografía, el calor no se siente, se impone como una ley. Allí, los hombres que trabajaban el metal, los caravaneros y las tribus que controlaban pasos y fuentes, conocían bien a las serpientes, no solo por el peligro que representaban, sino por lo que simbolizaban. En los lechos de mineral de lugares como Timna y Feinan, el cobre brillaba escondido bajo la arena. Timna, en la parte sur de la Arabá, fue durante siglos un centro de extracción y metalurgia. Los hornos antiguos y las escorias conservan en el paisaje el rastro de una economía antigua, el metal que daba herramientas, armas y objetos de culto. Entre esos hallazgos hay figuras serpentiformes, pequeñas representaciones fundidas en cobre que nos hablan de una cultura en la que la serpiente tenía significados complejos: peligro, curación, poder y a menudo lo sagrado. Un equipo moderno, dirigido por investigadores como Benno Rothenberg, ha desenterrado en Timna fragmentos serpentiformes que datan aproximadamente del primer milenio antes de Cristo. Es tentador mirar esas piezas y pensar, aquí está la prueba. Pero es preciso ser claros, esos objetos no son la serpiente que Moisés levantó en el campamento. Lo que muestran, sin embargo, es que en el entorno cultural de Israel, la imagen de la serpiente y su asociación con el metal eran frecuentes. Esto abre una ventana. La serpiente de bronce que aparece en el relato bíblico no surge de la nada. Se inscribe en un paisaje simbólico conocido por las gentes del cercano Oriente. Esa cercanía cultural hará que el gesto de Dios, usar una imagen serpentiforme para ordenar la sanación, sea profundamente irónico y pedagógico. Para entender la escena central de Números 21, hay que situarse también en el ánimo humano que precede a la crisis. El pueblo de Israel no está simplemente cansado. El texto mismo lo define con una expresión que corta como un cuchillo. Batar nefesh. Es una frase hebrea que se puede transliterar así. Batar nefesh, literalmente agotamiento del alma o hartura del aliento, y trae consigo una carga emocional intensa. No es solo cansancio físico, es un cansancio vital, un desborde que afecta la voluntad y la gratitud. Imagínalo, actos cotidianos que se tornan pesados, la lengua que se vuelve quejumbrosa y la mirada que pierde su centro. El batar nefesh es el terreno fértil donde la amargura se expande. En esa disposición, los que habían comido el maná durante meses,
el pan de cada día que Dios proveía, comienzan a hablar distinto de ello. Usan una palabra dura, despectiva, loquel. Transliterada, loquel es la palabra con la que el texto describe la manera en que algunos hablan del pan que Dios les da. No es una simple queja sobre la comida. Loquel implica desprecio, hablar con menosprecio. ¿Qué es esto? Es la actitud que se asoma. Y cuando un pueblo que ha visto señales y maravillas empieza a tratar así lo que sustenta su vida, la ruptura es moral y espiritual, no solo nutricional. Entonces el pasaje llega a una frase que a primera vista es abrupta y enigmática. El Señor envió serpientes ardientes. En hebreo aparece como Nehashim Serafim. Transliterando, Nehashim, plural de Nahash, significa serpientes. Serafim proviene de la raíz SRF, quemar. De ahí nace la traducción tradicional, serpientes ardientes o serpientes que queman. Algunos traductores prefieren mantener esa conexión con la idea de fuego. La mordedura se describe como si llevara brasas dentro, una sensación de quemazón que recorre los miembros. Otros han notado una posible sombra etimológica con la palabra serafín, el ser celestial que arde en las visiones proféticas. La relación no es directa, pero la imagen de algo que quema se impone. En cualquier caso, Nehashim Serafim no pinta serpientes neutras. Pinta animales cuya picadura inflama, consume y mata. Lo que sigue en la narración es una sucesión de reacciones humanas habituales ante el desastre. Confusión, miedo, acusación. No se trata de un accidente natural percibido como aleatorio. El texto lo dice con firmeza teológica. Dios envió esas serpientes. Aquí es donde debemos detenernos y pensar, ¿por qué usar envió? No podemos reducir esa expresión a un episodio de crueldad gratuita. El relato bíblico coloca este acto del Señor en el terreno del juicio correctivo. No es la única vez que Dios permite dolor con fines pedagógicos. Lo que cambia es la forma y el propósito. En el caso del campamento, el arma es a la vez símbolo y diagnóstico. Lo que mataba venía también a mostrar lo que el pueblo había hecho mal. La imagen es terriblemente eficaz. El pueblo se había quejado del maná, lo que simboliza la provisión divina diaria, y ahora la muerte viene en forma de criaturas que la gente conocía por su peligrosidad. Hay una ironía sagrada en esto. La cultura circundante utiliza la serpiente como símbolo de poder o curación. Y ahora el Dios de Israel convierte la figura ambivalente en instrumento de confrontación y más adelante en signo de sanidad. Esa reversión de significados es parte esencial de cómo Dios enseña. Toma lo que la gente entiende de una manera y lo invierte para mostrar su propia soberanía. Volvamos al campamento. Las mordeduras no son solo lesiones, son una exhibición de la fragilidad humana. Cuando una víbora venenosa inyecta su toxina, las reacciones son múltiples. El dolor, la inflamación, la fiebre, en algunos casos, muertes rápidas, en otros, secuelas prolongadas. Entre las especies de la región, la Echis coloratus, una víbora de arena de hábitos nocturnos, y la Cerastes gaspereti, la víbora de cuernos del desierto, son ejemplos de serpientes cuya mordedura produce cuadro clínico severo. No debemos convertir la narración bíblica en un tratado zoológico, pero conocer estos datos nos ayuda a imaginar la intensidad de la escena. No es una epidemia de picaduras superficiales, es una emergencia médica y espiritual. Ante la avalancha de enfermos, los líderes del pueblo hacen tres cosas. Reconocen la gravedad, buscan a Moisés y en un acto que revela la dirección del relato, confiesan, hemos pecado. La confesión no es un trámite menor, es la condición previa para la intervención divina. En el texto, la gente se acerca a Moisés para que interceda. Moisés ora por ellos, suplican,
y en esa intercesión se abre el camino para la respuesta del Señor. Aquí la narrativa bíblica muestra un patrón. La culpa colectiva lleva a la intercesión. La intercesión abre la posibilidad de gracia y de corrección, pero la respuesta que Dios da a Moisés es desconcertante, incluso escandalosa para quien la oye por primera vez. La instrucción no es armar un ritual sofisticado, ni administrar fármacos. La orden es que se haga una imagen, una figura en metal, con la forma de una serpiente, y que se la coloque en lo alto, sobre un asta. El metal elegido, bronce, es significativo. Es el metal que frecuentemente aparece en contextos de juicio y resistencia en la Biblia. Hay una belleza sutil y una tensión en la elección material y en el gesto mismo. Se pide algo que, a primera vista, podría parecer idólatra, y además se manda exponerlo para que la gente lo mire. Antes de explicar por qué mirar y por qué esa imagen en concreto, conviene reconocer algo obvio pero fácil de olvidar. En el relato no hay mérito humano en el acto que salva. No es que la mirada sea una obra que merezca curación. Mirar, en este contexto, aparece como un acto pasivo de confianza. La salvación no llega por habilidad, ritual calculado o eficacia humana, sino por obediencia a la orden del Señor y por la receptividad del corazón humano. Es un punto teológico delicado pero central. La sanidad bíblica en este episodio es en esencia un don que se recibe, no una recompensa que se gana. Detente aquí un momento y pregúntate, si hubieras vivido en ese campamento, ¿qué habrías sentido al que te pidieran mirar una serpiente de bronce para salvarte? ¿Habrías desconfiado porque la imagen te recuerda a los ídolos de las naciones vecinas? ¿Habrías creído sin chistar porque la orden vino de Moisés, el mediador? Esa tensión entre la aversión natural a las imágenes y la obediencia a la palabra divina es uno de los nudos que hace de este relato una lección perenne. En el horizonte de la historia material, los objetos serpentiformes hallados en Timna nos ayudan a comprender algo más. La forma en la que una serpiente modelada en metal podía funcionar como signo reconocido. No estamos diciendo que la pieza del museo sea la de Moisés, ni que haya una continuidad material directa. Lo que sí nos dice el descubrimiento es que la imaginería de serpientes en metal no era ajena a la región. Por el contrario, formaba parte de un lenguaje visual con el que la gente interpretaba la vida y la muerte, la curación y la maldición. Esa familiaridad simbólica es la que hace que la orden divina de levantar una serpiente de bronce sea teológicamente potente. Dios no inventa un nuevo código visual. Toma uno existente y lo reescribe. La escena queda abierta en varios frentes. El dolor físico que arrasa en el campamento, la confesión que late en el corazón del pueblo, la orden inesperada que propone un remedio tan simple como desconcertante. En el centro de todo está una pregunta que atraviesa la narrativa y que no admite respuestas apresuradas. ¿Por qué este medio raro y paradójico, una serpiente de bronce levantada sobre un asta, sería el vehículo de la gracia? Esa pregunta será, en buena medida, la que explique por qué más tarde Jesús, en su conversación con Nicodemo, mirará hacia atrás y encontrará en la figura de la serpiente algo que apunta a su propia elevación. Por ahora, sin embargo, estamos todavía en el campamento, con el humo de la herida fresco y la multitud que observa mientras los artesanos empiezan a dar forma al metal. Moisés escucha la orden, baja al taller improvisado entre las tiendas, y el sonido del martillo contra el bronce comienza a mezclarse con el sordo eco de los gemidos. La noche cae como una sábana caliente, y la imagen de la serpiente que pronto será levantada ya circula en la mente de todos. Un animal que ha causado tanto daño ahora convertida, por decreto divino, en un punto hacia la vida. Queda, sin embargo, una tensión por resolver. ¿Cómo pasa una imagen asociada al mal a ser un dispositivo de curación? ¿Qué significa mirar en este contexto y por qué requiere fe más que fuerza?
¿Y qué peligros trae consigo el hecho de que algo con utilidad espiritual pueda convertirse con el tiempo en objeto de adoración? Estas preguntas no se responden solo con arqueología o con descripciones zoológicas. Exigen que miremos el texto con atención lingüística y teológica, que escuchemos lo que las palabras hebreas traen a la mesa y que reconozcamos los giros irónicos que Dios emplea para enseñar. Mientras el martilleo continúa y la figura cobra contorno, los pocos que aún dudan intercambian miradas, unos por desconfianza, otros por esperanza. La serpiente de bronce, aún caliente por el trabajo del metal, espera su lugar en lo alto del asta. Y en ese punto, cuando la imagen está a punto de ser levantada, la narración nos obliga a elegir entre dos modos de ver. Seguir la intuición de que lo sagrado se reconoce por su pureza estética, o aceptar que Dios puede tomar lo familiar, incluso lo escandaloso, y usarlo para traer vida. Es aquí donde la historia, lejos de cerrarse, empieza a abrir nuevas capas de sentido. La respuesta al ¿por qué? Que planteamos al principio no cabe en un solo enunciado. Se despliega en la tensión entre juicio y gracia, en la inversión de símbolos culturales y en la exigencia de una fe que mira. Pronto veremos cómo esos elementos se conectan con la predicación de Jesús y con advertencias posteriores de la historia de Israel sobre los peligros de convertir lo auxiliar en ídolo. Pero antes de llegar a esa síntesis, conviene detenerse y examinar las palabras que el texto emplea, porque en ellas están las llaves para abrir el misterio que ha dejado el campamento en vilo. Las palabras del texto no son ornamentación gratuita, son herramientas con filo. Si volvemos a escuchar esas líneas de Números 21 con atención, notamos que cada término abre una puerta. Batar Nefesh, agotamiento del alma, nos ha mostrado el paisaje interior que hizo posible la caída, un pueblo que ha perdido la gratitud y que ya no saborea la provisión como don. Loquel, la palabra brusca con la que se habla del maná, revela que la queja no es solo cansancio, es desprecio. Y Nehashim Serafim, serpientes ardientes, nos obliga a mirar la mordedura como algo más que un accidente. Es una señal que quema, que revela. Entrar en el estudio lingüístico no es un juego académico, es desentrañar la manera en que el relato construye la pedagogía divina. La raíz SRF, de la que nace Serafim, habla de quemar, consumir, quemarse. Imagínalo de nuevo con fuerza. No se trata simplemente de un dolor punzante, sino de una corrosión interna, de un fuego que sube por las venas. Así, la imagen de la serpiente se carga de una violencia que no es gratuita, y a la vez de una capacidad de exposición, algo que muestra lo que antes estaba oculto. La metáfora es fértil. El veneno no solo mata cuerpos, desnuda corazones. Y en ese desnudo, en esa verdad que quema, aparece la posibilidad de volver la vista. ¿Por qué una serpiente? Sería fácil decir que la elección es arbitraria, un elemento dramático para la narración, pero el relato no cae en lo arbitrario. En el entorno cultural en el que Israel vivía, la serpiente ya tenía significados densos y variados. Podía ser emblema de protección, de sabiduría, de peligro. Podía personificar fuerzas de la naturaleza que la gente respetaba o temía. El reconocimiento de esa carga cultural es precisamente lo que hace el acto divino sorprendente y pedagógico. Dios toma un símbolo que el pueblo conocía, uno cuya ambivalencia ya estaba grabada en su imaginario, y lo invierte. La inversión es la lección. Donde antes la serpiente era símbolo de poder o suerte, ahora, por decreto divino, se convierte en punto de encuentro con la vida. El material es relevante, bronce, no es un metal menor ni una elección aleatoria. En antiguos contextos semíticos, el bronce aparece en escenas de conflicto, en herramientas bélicas, en altares. Representa resistencia, dureza,
y en el discurso bíblico se asocia con juicios, con lo que resiste. Fundir una serpiente en bronce y elevarla sobre un asta produce, por tanto, una imagen que combina juicio y señal. La textura del metal, su color oscuro y su brillo fatídico refuerzan la ironía. Lo que calca el animal que venenosamente mordía, ahora se convierte en señal que paradójicamente salva. Es importante subrayar algo que ya hemos insinuado, pero que conviene repetir con precisión teológica. La salvación no aparece aquí como fruto del esfuerzo humano. Mirar no es una obra que gana favor ante Dios, es la disposición a recibir lo que Él ofrece. Cuando Moisés obedece y erige la serpiente de bronce, la curación es accesible, no exclusiva. La orden de levantar la figura crea un objeto público, visible, y la curación se concede a quien mira. La mirada, en este caso, es el gesto pasivo de quien confía. No es eficiencia ritual, es entrega, no es magia, es fe. Esto nos lleva a una tensión que el texto hace visible, la del signo auxiliar que puede ser malinterpretado. La serpiente de bronce es utilitaria, no un objeto de culto. Sin embargo, la historia posterior de Israel nos muestra cómo los instrumentos pueden volverse ídolos. El episodio de Ezequías es el ejemplo más claro. Años después, la gente comenzó a rendir culto a la serpiente que salvó a sus antepasados. La había transformado en un foco de devoción. Ezequías, en su reforma, la rompió en pedazos porque el remedio original se había convertido en un fin en sí mismo. Aquí la lección se estrecha. Los medios espirituales, si se manejan sin vigilancia del corazón, tienen la capacidad perversa de usurpar a Dios. Al leer la narración a la luz del Nuevo Testamento, la intertextualidad aparece con nitidez. Jesús coloca deliberadamente a la serpiente elevada en el corazón de su argumentación ante Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, dice, y acto seguido vincula ese levantamiento con la vida eterna para todo el que cree. La tipología no es un juego de correspondencias forzadas, es la manera bíblica de señalar una continuidad de sentido. Aquello que en la ley funcionó como señal de vida, ahora se cumple en la persona de Cristo. Jesús, al ser levantado, al ser crucificado y exaltado, se convierte en el nuevo punto hacia el cual se dirige la mirada del que quiere vivir. Al hablar de tipología, hay que evitar dos errores graves: reducir la serpiente a una mera alegoría desconectada del texto, o transformar a Cristo en una copia exacta de la imagen. La serpiente de bronce no es Jesús. Es una figura que, por un acto divino de instrucción y significado, apunta hacia el antitipo. Jesús, al cumplir la tipología, absorbe el sentido y lo redirige. Quien mira al crucificado no está buscando un talismán, sino reconociendo la obra de Dios que en Cristo ha llevado el juicio y la cura a su máxima confrontación. En 2 Corintios 5, cuando Pablo afirma que Cristo fue hecho pecado por nosotros, no dice que Jesús se volvió una serpiente literal. Está expresando que Cristo asumió la condición de maldecido para romperla desde dentro. La elevación de Cristo en la cruz y su resurrección son la consumación de la lógica que arrancó en la Arabá. Lo que mata, por la gracia de Dios, se transforma en lo que da vida. Esta lectura exige, sin embargo, precisión pastoral. No podemos tomar la tipología para avalar prácticas supersticiosas. Mirar en el relato de Números no es una fórmula mágica que garantice sanidad automáticamente en todas las circunstancias. No debemos prometer que repetir el gesto producirá curación física hoy. El texto enseña que la salvación es obra de Dios y que la mirada es la postura humana de confianza. Entre la tragedia médica y la gracia divina no hay una ecuación mecánica.
Por eso la predicación de Jesús ante Nicodemo no es una receta de curaciones aisladas, sino una llamada a creer en su obra redentora. Regresemos un instante al campamento para aclarar cómo funciona la pedagogía divina. El envío de las serpientes por parte del Señor responde a un propósito correctivo: mostrar la gravedad del pecado, suscitar arrepentimiento y abrir la puerta para una solución que demanda reconocimiento y dependencia. Esa pedagogía no elimina la dureza de la experiencia. La muerte y el dolor siguen siendo reales, pero coloca la acción divina en el terreno de la corrección que redime. En la economía bíblica, el juicio tiene siempre una dimensión restauradora cuando culmina en la confesión y en la intercesión. Al reconocer hemos pecado y buscar la mediación de Moisés, el pueblo entra en el camino de la gracia. La historia humana posterior nos advierte que incluso los remedios pueden convertirse en trampas. La serpiente de bronce, objeto que debía apuntar a la fuente última de sanidad, fue con el tiempo venerada. Ezequías, al eliminarla, no negó la eficacia histórica del signo, simplemente restauró el orden correcto. Lo auxiliar no puede reemplazar a la fuente. Aquí la aplicación es cristalina para nosotros hoy. ¿Qué en nuestras vidas ha dejado de ser un medio para volverse fin? ¿Qué prácticas, experiencias o imágenes hemos hipertrofiado hasta que ocupan el lugar que solo pertenece a Dios? El peligro no es la creación o el uso de medios loables, el peligro es su usurpación. En el plano pastoral, esto exige un examen de conciencia sincero. Batar nefesh no es una categoría antigua y reseca. Es una realidad que se asoma en los corazones contemporáneos cuando la gratitud se erosiona y la vida espiritual se convierte en rutina o en expectación de sensaciones. ¿Cómo reconocer que estamos hartos del regalo de cada día? Las pistas son claras: la queja constante, el desprecio por lo que antes valorábamos, la mirada que busca siempre algo distinto para sentirse viva. En esos momentos, la reacción natural puede ser buscar remedios externos, rituales, fórmulas, líderes carismáticos o imágenes que prometen experiencia fácil. Pero la respuesta bíblica retorna siempre a dos movimientos complementarios: confesión y mirada hacia Cristo. Confesión verdadera, en este sentido, no es un acto superficial de palabras, es admitir la condición de dependencia y pecado, aceptar la necesidad de mediación y de gracia. Mirada hacia Cristo no es simplemente un pensamiento, es la disposición de fe que dirige la vida hacia la obra redentora que Él ha realizado. En términos prácticos, esto implica cultivar disciplinas que recuerdan la centralidad del Evangelio, lecturas que no busquen fórmulas sino verdad, oración que no se reduzca a pedidos utilitaristas, comunidad que confronte y que sostenga. Cuando la mirada se centra en Cristo, las prácticas auxiliares recuperan su lugar. Ya no son fines, sino medios que apuntan al don supremo. La arqueología vuelve a entrar aquí como sirviente de la interpretación, no como juez de la fe. Las piezas serpentiformes de Timna muestran que el símbolo existía y tenía un lenguaje reconocible. Eso ayuda a explicar por qué la orden de fabricar una serpiente de bronce funcionó culturalmente. La pieza no era incomprensible para el pueblo, era una imagen que podía ser leída. Pero de nuevo, insistimos en la distancia crítica. No es razonable afirmar que un fragmento moderno sea la serpiente de Moisés. Lo que la arqueología aporta es contexto, no identidad literal. Conocer ese mundo simbólico nos permite apreciar la ironía divina. Dios emplea un signo que la gente ya entiende, invierte su significado y así enseña de una forma que golpea la inteligencia emocional del pueblo. ¿Y qué aprendemos sobre el carácter de Dios en todo esto? La narrativa no presenta a un Señor sádico ni caprichoso.
presenta a un Dios que responde a la ingratitud con corrección y al mismo tiempo ofrece un camino de restauración. La dureza de las consecuencias no anula la posibilidad de misericordia. La muerte causada por las serpientes abre el camino a la sanación cuando el pueblo reconoce su falta y recibe la señal que Dios dispone. En la teología bíblica, siempre que se enseña sobre juicio, se apunta a su término a la reconciliación. No es una explicación simplista del sufrimiento humano, pero sí ofrece un marco en el que incluso los episodios más duros pueden ser leídos como llamados a volver. Este marco es el que nos permite entender la predicación de Jesús en Juan 3. Él no escoge la imagen de la serpiente por capricho, la utiliza para reorientar la mirada. Lo que en la ley fue una señal física que curaba ahora encuentra su plenitud en la obra redentora de Cristo. La cruz es al mismo tiempo juicio y remedio. Juicio porque asume el peso del pecado. Remedio porque ofrece restauración. La lógica tipológica nos ayuda a ver que la historia de la salvación avanza mediante figuras que en su momento iluminan y apuntan hacia el cumplimiento. Cristo no es solo el nuevo Moisés. Es el Hijo que encarna y resuelve lo que sombras antiguas anunciaban. En la vida de la Iglesia y en la experiencia personal, esto tiene implicaciones inmediatas. Primero, nos llama a discernir los signos, valorar los medios espirituales sin confundirlos con la fuente. Esto incluye una mirada crítica hacia objetos, prácticas y líderes que prometen resultados sin fundamento evangelístico. Segundo, nos sitúa en una dependencia humilde. La mirada de fe que salva es, ante todo, reconocer que no podemos generarla por mérito propio. Tercero, nos reta a la responsabilidad comunitaria. Cuando el pueblo confiesa y se vuelve a Dios, la intercesión y la mediación ordenadas a través de líderes fieles juegan un papel. Moisés intercedió, la comunidad respondió, Dios actuó. La tensión entre responsabilidad personal y acción comunitaria es parte del diseño divino. Hay también una dimensión ética en la memoria de la serpiente. Mirar a aquello que salva supone no instrumentalizarlo. La tentación de convertir medios en ídolos es persistente. La eficacia espiritual, cuando se absolutiza, se transforma en idolatría. Ezequías nos recuerda que la reforma no es desprecio de lo que salvó, sino restauración del lugar que corresponde a Dios. La crítica de Ezequías no busca aniquilar la historia de salvación, busca protegerla de la profanación que supone su desvío hacia la devoción pagana. Por eso, la enseñanza que brota de este pasaje es, paradójicamente, protectora. Preservar la pureza del medio para que siga siendo medio. ¿Cómo aplicamos esto hoy en prácticas concretas? No hay fórmulas mágicas, pero hay pasos que ayudan a recuperar la mirada. Primero, practicar el examen. Identificar Batar Nefesh en la propia vida. ¿Hay signos de fatiga del alma? ¿Se descuida la gratitud? ¿Aparece lo que Él, esa voz que minimiza lo que Dios ha dado, en el lenguaje cotidiano? Reconocer estos signos es el primer acto de humildad. Segundo, confesar con palabras claras. Hablar la verdad sobre el propio estado ante Dios y ante la comunidad. La confesión pública o privada reestablece el canal por el que la gracia puede operar. Tercero, reorientar gestos. No convertir sacramentales objetos o experiencias en sustitutos de la fe. Si algo se ha convertido en un talismán, sea una práctica, un ministerio o una sensación espiritual, devolverlo a su lugar como recurso subordinado al Evangelio. Cuarto, dirigir la mirada a Cristo. Esto incluye la lectura bíblica que insiste en la cruz y en la resurrección, la oración que no solo pide, sino que también reconoce la obra de Cristo y la comunión que sostenga y confronte. Mirar no es pasividad vacía,
es renovación de la confianza. Quinto, vivir la comunidad intercesora. Como en el campamento, la mediación y la intercesión tienen papel. La Iglesia no es mera suma de individuos, es cuerpo que se ruega, que ora y que acompaña en el proceso de restauración. Todas estas acciones buscan cultivar una espiritualidad que evita la idolatría de los medios y que, a la vez, acoge la disciplina sanadora de Dios. Evitar la simplificación sobre el sufrimiento no significa anestesiar la compasión. Significa leer el dolor a la luz de la redención. Antes de concluir, conviene volver por un instante a la imagen que abrió este estudio. Aquella mujer que cae con 2 puntos negros en la piel, el rumor que recorre las tiendas, el martilleo del bronce. La escena nos vuelve a la crudeza del relato original. No se trata de sentimientos estéticos, se trata de una pedagogía divina que utiliza lo familiar para confrontar, corregir y ofrecer vida. La ironía no es un detalle menor. Lo que eras capaz de odiar se vuelve aquello que, si miras, te da aliento. Jesús, al reinterpretar la figura, ofrece una esperanza que trasciende la metáfora. Quien cree en él no mira a un objeto, mira al Salvador levantado. ¿Y qué decir de la serpiente de cobre que hoy se exhibe en museos como un testimonio arqueológico? Es una pieza valiosa para entender el lenguaje simbólico de la región, y no es sin importancia para la exégesis cultural. Pero no la elevamos a protagonista de la historia sagrada. La usamos como ventana para comprender cómo la imagen podía funcionar en el imaginario antiguo. Esa distancia crítica es la misma que nos permite aprender sin caer en reconstrucciones audaces o en fetichismos arqueológicos. Al terminar este recorrido, la pregunta inicial vuelve con fuerza. ¿Por qué Dios envió serpientes al desierto? La respuesta no es monolítica, pero sí firme en su dirección. Dios permitió el juicio como corrección que expone el pecado, suscita confesión y abre la posibilidad de gracia. Además, empleó un símbolo culturalmente reconocido para mostrar que Él puede invertir los signos humanos y convertirlos en canales de vida. Esa pedagogía se vuelve así una lección sobre la soberanía divina que no anula la responsabilidad humana, sobre la inversión de los símbolos y sobre la centralidad de la mirada de fe. La enseñanza es tanto individual como comunitaria. Cada creyente está llamado a reconocer el Batar Nefesh en su corazón, a confesar lo que él en su lengua, a evitar la idolatría de los medios y a volver la mirada a Cristo. La Iglesia está llamada a custodiar los signos, a no permitir que los auxiliares sustituyan la fuente y a interceder por los que están bajo el peso del veneno, ya sea físico o espiritual. Si este estudio te ha hecho detenerte y reflexionar, si ha removido algo en tu interior y quieres que más personas tengan acceso a materiales serios y con alma, compártelo con alguien que necesite levantar la mirada. Suscríbete para recibir más estudios que unan erudición y pastoral, y participa en los comentarios con preguntas o experiencias que ayuden a esta comunidad a madurar. Señor, te damos gracias por tu palabra que aún a través de episodios duros nos llama a la vida. Límpianos de la queja que endurece y del desprecio que nos cierra al don diario. Danos ojos para mirar a Cristo cuando la desesperanza nos cerca, y corazones humildes que no conviertan medios en ídolos. Que la memoria de la serpiente de bronce nos enseñe a discernir y a volver siempre a la fuente de toda sanidad. Bendice a quienes hoy escuchan, fortalece a los que sufren, reaviva la gratitud donde hay hartura. En el nombre de Jesús, que fue levantado para que todo el que crea tenga vida. Amén. Comparte este estudio con alguien que necesite levantar la mirada. Suscríbete si quieres más análisis bíblicos que alimenten la mente y el corazón. Que la paz que sana y la mirada que confía te acompañen hasta nuestro próximo encuentro.